Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Hoy, viernes de la 8ª semana del tiempo ordinario. Y como ya había mencionado hace unos días, es tiempo ordinario, no es tiempo de relajamiento, es tiempo ordinario, donde se recogen, por así decirlo, las cosas comunes, las cosas que iban pasando durante la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy el Evangelio que está tomado de San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 26. Es un evangelio fuerte de por sí, así que nos podríamos escandalizar, pero es bien importante entender que no podemos leer la palabra de Dios con nuestra actual mentalidad. ¿Ok? Eso es bien importante. No podemos interpretar, no podemos comprender la palabra de Dios con nuestra mentalidad, con nuestra actual mentalidad y forma de ser, ¿verdad? Pues vamos a hacer entonces lectura a este evangelio y vamos a, pues a continuación, pues vamos a reflexionar un poco, ¿verdad? Para sacarle algunos puntos y sacarle provecho para nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos. Bien, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían paloma, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado con sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá.
Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se le han concedido y la obtendrán. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, simplemente aquí ir mirando a unos de los versículos. Permisito, estoy aquí buscando mi agua porque se me ha olvidado traerla. Thank you. Es que esta mañana tomé medicamentos porque ayer me lastimé la espalda. Y pues todavía estoy con la requesedad que me crean los medicamentos. Bien, perdón. Vemos primero San Marcos. Una de las peculiaridades del Evangelio de San Marcos es que fue el primer evangelio que se escribió. Los historiadores y teólogos y exégetas lo aproximan, claro, porque esto no se puede saber a ciencia cierta, lo aproximan entre el año 35 al 50, más o menos, ¿verdad? Recordemos que dentro de las etapas de cómo se formó la Biblia hay 5 pasos. Primero se dio los eventos, luego se dio la tradición oral, tradición escrita. Entonces el cuarto, la edición, que el orden que está escrito hoy en día es el producto de la edición, y el orden que aunque estén escritos los libros dentro de la Biblia es producto de la edición. Y quinto, la canonicidad, que fue cómo se estableció el canon de la Biblia como lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero entonces, que puede que dentro de esas del 35 al 50, 55, pues ya todo ese proceso se haya recogido durante todos esos 5 pasos que acabo de mencionar de cómo se formó la Biblia. Recordemos, y esto para tenerlo en cuenta, que el Nuevo Testamento se formó en unos 100 años, mientras que el Antiguo Testamento duraron unos 2000 años para formarse, ¿verdad? Entonces nos dice, Jesús había estado predicando, estuvo predicando a una multitud, llega a la higuera porque tiene hambre, y como no era tiempo de los frutos de la higuera, pues según nos dice el autor bíblico, el hagiógrafo, maldice a la higuera. ¿Ok? Eso es básicamente. Pero esto parecería que es una simple maldición. No, veremos a ver por qué. Veremos a ver, no es una simple maldición. Eso tenía un propósito. ¿Ok? Entonces, al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿verdad? Como estaba diciendo, sintió hambre y pasó lo que sucedió con la higuera que acabo de mencionar, ¿verdad? Cuando llegaron a Jerusalén, entran al templo. ¿Qué sucede? Que en el templo, por donde se entraban, era en el área donde se vendían los animales que iban a ser sacrificados. Recordemos que muchos judíos israelitas venían de tierras lejanas, Mesopotamia. Recordemos la festividad de Pentecostés, de donde venían de los distintos lugares, ¿verdad? Y así para este tiempo
llegaban gente al templo de Jerusalén de distintos lugares, Arabia, Irak, Medio Oriente, Egipto, etcétera, ¿verdad? Y habían gente de todos lados. ¿Qué pasa? Esta gente no podía estar cargando con animales, a menos que fuera una persona rica y tuviese su propia delegación, bla, 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 y todo aquello, ¿verdad? Pero los que no podían, y pues quien no podía comprar un cordero macho, cabrío, de 1 año, bueno, sin mancha, sin defecto, compraba una paloma, ¿verdad? Como dice el texto. Y entonces, cuando cruzan, Jesús le dice, se comenzó, según el texto, comenzó a arrojar y a volcar las mesas de los vendedores y no dejaba que nadie pasaba. Y luego, cuando está enseñando, le dice, ¿acaso no está escrito que mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ojo, ojo, para todos los pueblos. Cuando nuestros hermanos separados nos dicen, no, pero es que la palabra católica no está en la Biblia. ¿Qué significa la palabra católica? Universal. Aquí, para todos los pueblos. Hace unos días yo estaba escribiendo un comentario, ¿verdad? De que sí, la palabra católica literalmente no está escrita en la Biblia, pero está de forma implícita cuando habla, por ejemplo, en este caso, aquí en San Marcos, de todo, que será casa de oración de todos los pueblos. Porque así lo dijeron los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, ¿verdad? Que se le llama, el primer Isaías se le llama el profeta mesiánico por excelencia. Y otros profetas fueron anunciando que llegarían de todos los pueblos, y especialmente en los salmos también se hace mención, que llegarían de todos los pueblos a adorar al verdadero Dios, al verdadero Rey, ¿verdad? Entonces, mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, ¿ok? Y más adelante, al principio de esto, dicen que estaban las mesas donde se cambiaba el dinero. Podríamos decir hasta en cierta forma que literalmente ahí existía una bolsa de valores, lo que hoy en día conocemos, ¿verdad? Con una bolsa de valores. Yo no soy muy experto en esa área, pero la bolsa de valores, ¿qué es básicamente? Donde se va cambiando dinero de un lugar por otro, y entonces unas veces, como todavía sigue sucediendo, unas veces el dólar deprecia, otras veces el euro deprecia o aumenta, ¿sí? ¿Verdad? Y eso también sucedía allá. Eso en Israel eso sucedía. Eso básicamente era la misma función que se realizaba. Porque unas veces, por así, en términos modernos, ¿verdad? $1 te cuesta 1,3 €. Y vas a los 2 meses y dices, no, 1 € ahora cuesta 1,6, ¿verdad? O $1 cuesta ahora 1 € cuesta 1,6, y así. Ese es el concepto, ¿verdad? Bien, pues Jesucristo le dice en la cara, ustedes lo que han hecho aquí es una cueva de ladrones. Ojo, ojo. Como dicen en mi barrio, ojo al pillo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo se puede convertir fácilmente en una cueva de ladrones cuando no le damos a Dios lo que verdaderamente corresponde. ¿Ok? Y cada cual que haga su examen de conciencia. Yo hago el mío, ¿verdad? Si no le damos a Dios lo que le corresponde, a la iglesia lo que le corresponde,
Y aquí no voy a entrar en dimes y diretes de si diezmo o no diezmo. No, no, no. Lo que verdaderamente, según su conciencia y mi conciencia y nuestra conciencia, le corresponde a Dios, ¿verdad? Porque por eso se nos va a pedir cuenta, ¿ok? Entonces, que la casa del Señor, el templo de mi comunidad parroquial, no se convierte en una cueva de ladrones. O también, ¿ok? Que la casa del Señor, como decía un compañero mío del seminario, que ahora es sacerdote, a quien admiro mucho, yo no puedo convertir mi parroquia en una cueva de ladrones. Yo no puedo convertir la casa parroquial en una cueva de ladrones. Sí, hay que hacer actividades, hay que hacer kermeses, venta de comida, qué sé yo, porque todo requiere un valor, todo cuesta, ¿ok? Pero hay que saber hacer un verdadero análisis, examen de conciencia, que no estemos pasando de la raya, ¿ok? Y entonces, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, más adelante, Pedro ve que ya nos dice también antes de eso, nos dicen que los sumos sacerdotes y los escribas querían darle matarile lídero, querían al Señor, pero tenían miedo de que el pueblo se fuera en su contra, ¿ok? Y ya va ahí, vemos cómo va el maligno obrando, ¿ok? Vemos metiendo la cizaña, ¿ok? Entonces, dice, en la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Y recuerdan al principio lo que estaba diciendo, que eso tenía un propósito fundamental. Pedro cayó en cuenta y le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Entonces Jesús le contesta, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno de ustedes le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, así va a suceder. Pero la fe tiene que ser íntegra, sólida, ¿verdad? Y esa fe nuestra, ¿cómo es? Entonces tenemos que hacer, ese es otro examen de conciencia que tenemos que hacer. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está la fe en mi comunidad? Porque la fe tiene dos aspectos. Uno es personal y el otro es comunitario. Entonces, claro, con la primera, personal, yo voy, ¿verdad? En mi oración, en los sacramentos, voy pidiéndole a Dios que aumente mi fe. Y el Señor va trabajando. En la comunitaria, nos apoyamos mutuamente unos a los otros, más le pedimos al Señor que nos guíe en el amor, en la caridad fraterna, para que se solidifique esa fe, ¿verdad? Porque la fe, ¿ok? Como nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es la espera, es lo que se espera y la garantía de lo que no se ve. Entonces tenemos que evaluar, hacer un examen de conciencia, cómo está nuestra fe. Y estaba seca con el propósito de que el Señor sabía que tenía que llegar a esta enseñanza con sus apóstoles, con sus discípulos. ¿Por qué? Para que el Señor no secó la higuera por secarla. Él utilizó eso como instrumento de su enseñanza. Y aquí esto es lo importante a comprender. Eso fue instrumento de la enseñanza del Señor, mis queridos hermanos, ¿verdad? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle en la oración, en nuestra oración personal y comunitaria, que aumente nuestra fe, y no solo que aumente nuestra fe, sino que podamos ser cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ser baluarte para sostener la fe de otros hermanos, ¿verdad? Que van llegando a la comunidad, que son más nuevos en la comunidad por X o Y razón, o a otros hermanos que aunque lleven mucho tiempo están tambaleando por distintas razones.
¿verdad? Y entonces ahí en la comunidad nos toca trabajar mutuamente en ese amor, en esa caridad fraterna, para ayudar a los demás a mantener su fe, mis queridos hermanos. María, que es modelo de fe, ruega y ora por nosotros. Y les quiero dar las gracias. Compartan estas reflexiones, mis queridos hermanos, para que podamos seguir creciendo como comunidad eclesial en la internet, ¿verdad? De ese ministerio católico Anawin. Anawin significa los pobres de Yahvé, pero esos son esos pobres humildes, ¿verdad? Que buscan al Señor en todo momento y ante toda circunstancia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y pues 1.000.000 de gracias y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.